Me gustaría comenzar esta charla presentándoos a Samuel. Sé que como vosotros, estamos hablando de estreses y de profesores que están estresados y ocupados, sé que como yo, vosotros, muchos de los que estáis aquí, sois padres y en vuestra cabeza ahora mismo hay 20.000 ocupaciones, 20.000 preguntas. El hecho de ser padre te hace plantearte las cosas de otra manera muy diferente. Seguro que en algún momento os habéis planteado cuestiones tan importantes como cómo quiero educar a mis hijos, qué deben de aprender mis hijos, mis chavales, para crecer felices y al final desenvolverse en la vida. Ya sabéis que soy Rubén, ya sabéis que soy profesor, que llevo 15 años entre las aulas enseñando eso que hace 15 años muy pocos hablaban, que es el tema del emprendimiento. Pero además soy un papá en prácticas, soy el papá de Samuel, que lleva 2 años y medio de vida y que crece feliz. La respuesta a esas preguntas que inicialmente os estaba planteando pues es bastante compleja, no es un tema bastante o nada sencillo. Dejadme en este diálogo tratar de establecer algunas de esas posibles cuestiones que pueden dar respuesta. Y voy a comenzar hablando de cuál es la educación que yo no quiero para Samuel, y supongo que vosotros tampoco querréis para vuestros hijos, al igual que los chavales de secundaria que están por ahí del Menesiano tampoco quieren recibir. Me voy al aula, me voy a la realidad. Este es un libro de texto de tercero de secundaria que hoy se está utilizando en el aula. Y en él se tratan cuestiones tan importantes, pues, ¿cuál es la distancia entre el Mont Blanc y la Concagua? Literalmente. Cuestiones tan importantes como saber si Córdoba es una metrópoli subregional, regional o una metrópoli nacional, o de dónde vienen los maoríes o los tuaregs. Indudablemente esta escuela que existe en la realidad, que es una escuela, yo diría, del siglo XIX, ni siquiera del siglo XX, cuando está viviendo en el siglo XXI, es una escuela que no permite conseguir los objetivos que necesitamos que nuestros alumnos, que nuestros chicos realmente alcancen. Se lo estamos poniendo muy fácil a la cultura, a la sociedad, con este tipo de escuela, en algunos aspectos que los sociólogos, los psicólogos, los educadores resaltan como uno de los grandes problemas. Se habla de padres helicópteros, de cultura sobreprotectora, de niños que son tiranos, pero en el fondo, lo que subyace es un problema de no querer enfrentarme a la realidad y no querer asumir las responsabilidades que la realidad o la vida me van colocando. Miren, la educación con la que yo sueño, la educación que yo quiero para Samuel, es una educación que pasa por otro tipo de cuestiones. Es una educación, y lo hemos oído aquí ya hoy, una educación que ayude al chaval, a los niños, a buscarse la vida. No voy a traer muchos datos. Nos referimos simplemente al informe PISA 2012. En el PISA 2012 se habla de cómo nuestros chicos, esos que están en el aula, apenas saben resolver problemas de la vida cotidiana. Encender un aire acondicionado o programarlo. Elegir el itinerario más económico para desplazarse. Esta realidad no impregna la escuela. Y es que la escuela, lo académico, vive de espaldas a esa realidad. Y cuando la realidad entra en la escuela surge la transformación. Os puedo contar muchas anécdotas en estos años, pero me gustaría rápidamente hablaros de un alumno, Alberto, cuarto de secundaria, que cursando una asignatura como iniciativa emprendedora. En este caso, el proyecto que le traemos al aula es un impacto de lleno en la realidad, un proyecto de liderazgo emprendedor, de liderazgo comunitario, de liderazgo social. Se trataba de buscar en el barrio, en el contexto más inmediato de los chicos, alguna realidad que poder transformar para generar un beneficio a su entorno. Bien, Alberto, típico niño que el claustro califica, ya podéis suponer, de alumno vago, con el que no se puede trabajar, suspende más de 5 asignaturas. De buenas a primeras se interesa por ese proyecto, aprende en ese proyecto y lidera ese proyecto a más de 10 o 12 chavales que consiguen transformar en el barrio pues un punto exacto que detectaron donde había una conflictología bastante importante, desde trapicheos de drogas hasta una situación pues bastante desagradable. Exactamente una plaza del barrio donde pues deberían coexistir los ancianos y los niños, y esto no era así. 2 meses después del proyecto y a partir de las iniciativas que surge de este grupo, contactando con la administración, se consigue que esa plaza hoy sea una realidad donde están conviviendo los ancianos, los niños y donde han desaparecido esos problemas. Tengan ustedes en cuenta que la escuela debería de promover cuestiones como habilidades y competencias. Hablamos mucho en la escuela de competencias, pero realmente
cuando hablamos de competencias, tendríamos que pensar en qué es lo que nuestros chicos van a necesitar saber a 10, a 15 o a 20 años. Muchos me dirán, no sabemos lo que va a suceder dentro de 10, 15, 20 años, ni cuáles son los perfiles reales que van a ser demandados o necesitaremos en la sociedad o en la economía. Pero sí sabemos algunas cuestiones. Sabemos que en esa sociedad de 2026, 2030, será necesario utilizar el dinero en cualquiera de sus formatos. Será necesario aprender a gestionarse y aprender a llevar maneras de financiarse para financiar proyectos, que pueden ser proyectos vitales, irse de casa, o pueden ser proyectos de índole más emprendedor. La escuela debería girar a trabajar con los alumnos para generar en ellos autonomía, generar proactividad, generar esa capacidad crítica de la que nos hablaban anteriormente. Si no trabajamos la capacidad de tomar decisiones, si no hacemos caer la cuenta de los recursos que tenemos, cómo podemos emplearlos, cómo lo podemos planificar, si no enseñamos a los alumnos a asumir riesgos, esto no lo van a aprender. En el fondo les estoy planteando que hay que reinventar la escuela. Hay que reinventar la escuela y hablar menos de los tuaregs y quizá hablar más de qué es un presupuesto, de cuáles son mis gastos, de cuáles gastos son importantes y cuáles gastos son superfluos, de qué cuestiones tienen que ver con el ganar dinero, con el salario. ¿Qué es eso de una hipoteca? Creo que se encontrarán más probablemente con una hipoteca que con un maorí o posiblemente que verse en el Himalaya. Necesitamos reinventar la escuela. Dice José Antonio Marina que para educar hace falta una tribu. Necesitamos esa tribu. Y la tribu está aquí, están los chavales, están los profesores, está la administración y están sus instituciones. Esa sinergia que tenemos que crear entre todos es necesaria que no se olvide de ninguno de estos partícipes. La educación, el sistema educativo, necesita de ustedes, necesita que incorpore la realidad. Y miren ustedes, si voy concluyendo, creo que es muy loable y muy necesario en una fase inicial hacer acciones puntuales, como puede ser lo que hace Junior Achievement con sus programas de educación financiera o de educación para el emprendimiento, lo que hace la AEB con los programas de educación financiera, el Banco de España y otras instituciones. Pero el cambio debe ser mucho más transversal. El cambio no debe ceñirse simplemente a cuestiones puntuales. Una encuesta de ING que sobre el ahorro, una encuesta reciente, decía que la gente opinaba, el 70% de los encuestados opinaba que necesitarían haber tenido una asignatura de educación financiera para poder haber aprendido a gestionar mejor sus ahorros. Yo no creo esto. Creo que una asignatura en la educación secundaria sobre finanzas no hubiera ni habrá solucionado este problema que hoy tenemos en nuestra sociedad. Les pido esa alianza. En palabras de un gran pedagogo, Paulo Freire, necesitamos reinventar la educación, porque reinventamos la educación no vamos a cambiar el mundo, vamos a cambiar a aquellos que permitirán cambiar el mundo. Muchas gracias y un ánimo.